Hola, Ok, buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro live mensual eh, del espacio de Neuro para tu vida. Hoy, como ya vieron, estamos Diana Sepúlveda y yo acompañándolos. Vamos a hablar del tema que hemos venido manejando a lo largo del mes, que es principalmente la adultez. Creo que la mayoría de los que estamos viendo esto estamos en esta etapa y es algo que nos toca bastante y es muy cercana a nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a las encuestas que se hicieron a través de nuestras redes, el tema que más les llamó la atención y para el cual ustedes votaron es salud mental. Entonces vamos a tratar de combinar un poco esta temática con los distintos momentos de la adultez. hola a todos, buenas Entonces, tardes. Como se llama Cristina, bienvenidos a nuestro espacio mensual. Esperamos que este espacio les sirva a todos para solucionar sus inquietudes como una forma de desahogo, pues teniendo en cuenta que el último mes ha sido un poco pesado para todos. Entonces, pues esperamos servirles de ayuda. Vamos a esperar unos minuticos más mientras tanto una de las personas que ya nos están acompañando en estos momentos y los invitamos a que empiecen a dejar sus saludos y sus inquietudes sobre la salud mental. Pues como decía Cristina, vamos a empezar hablando un poquito de la adultez para poder definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de adultos. Es muy importante tener en cuenta que esta definición de la adultez depende en gran parte de los componentes legales de cada uno de los países. Sabemos, por ejemplo, pues que para Colombia se considera adulto a todo mayor de edad, mayor de 18 años, pero pues que esta edad varía dependiendo de cada país. Igualmente, pues si vamos a hablar un poquito de lo que es el desarrollo como tal, pues nuestro cerebro se sigue desarrollando durante esta etapa y pues como tal un cerebro adulto pues se demora un poquito más, ¿es cierto, Cris? creo que hay una cosa importante y es, digamos que las etapas tan marcadas desde distintos modelos teóricos, pues uno puede ver que hay como cosas que marcan cada momento de la vida, ¿no? Como una serie de retos o una serie de hitos, por llamarlo de alguna manera, que marcan esas transiciones en los distintos momentos de la vida. Sin embargo, como lo decía Diana, también hay momentos del desarrollo que van definiendo que un organismo va pasando por distintas etapas de maduración. Creo que cuando hablamos, así como cuando hablamos de la infancia, hablar de la adultez hay que tomarla desde una perspectiva muy sociocultural, porque hay muchos elementos sociales que limitan o potencian el que tú puedas o no ser un adulto o un niño o un adulto mayor. Entonces es una cosa que es bien interesante porque yo creo que ha ido cambiando con los años bastante. No sé si recuerdas esa propaganda de Bombril, de el hijo Bombril, algo así. Sí, sí, El sí, claro. hijo como de 40, 50 años que vivía en la casa y los papás así como de, bueno, mijito, que sigue haciendo acá, por favor. Dura Y más yo que creo un que, bombril, decía. exacto, exactamente. Entonces empieza uno a ver que esa concepción de adultez cambia mucho. Justo ayer hablaba con mi mamá de las mujeres como nuestras abuelas que se casaron muy temprano, muy jovencitas y tuvieron muchísimos hijos. Y eso ya, digamos, 14, 16, 18 años eran adultas porque ya estaban formando sus propias familias. Uh -huh. Y creo que nosotras en estas etapas de la vida ya no pensamos de esa forma y pensamos que implica otros retos y somos adultas definiéndonos desde otros momentos, más que, por ejemplo, desde la maternidad o desde la formación de una familia típica, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, pues desde los procesos de terapia ocupacional, tú sabes que nosotros tenemos muy en cuenta la parte de funcionalidad e independencia, ¿no? Que no simplemente como que adquieres mágicamente el rol de adulto cuando llegas a determinada edad o cuando desarrollas ciertas cosas, sino cuando empiezas como a hacerte cargo de tu propia vida, de tu propio proyecto, de tus propios procesos. Hemos estado hablando también acerca de proyecto de vida
y acerca pues como precisamente de esas diferencias socioculturales porque digamos que anteriormente era como mucho más fácil, era como esta historia que nos cuentan en el colegio de naces, creces, te reproduces y mueres, y pues en la adultez era mucho más sencillo saber cuál era el camino, y ahora tenemos muchos más caminos, y estos caminos también dependen de la generación, ¿no? Cuando hablamos de los baby boomers, cuando hablamos de los millennials, de los centennials, empieza a verse y abordarse la adultez desde una forma diferente. Y pues también, por ejemplo, en casitas donde podemos empezar a tener dificultades, más ahora que estamos pues todos, que llevamos un año bajo el mismo, precisamente esas diferencias, ¿no? Entre lo que percibe una generación y otra, como cuáles son las responsabilidades y los deberes de los adultos. Aprovecho para saludar a Alejandra, que se nos une en la noche de hoy. Te invitamos a que nos dejes cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta. Igualmente nos disculpamos por adelantado si tenemos como alguna dificultad con el internet, porque en estos momentos está lloviendo bastante duro en Bogotá. Entonces, pues, no estamos exentas de cualquier dificultad. De interferencia. Sí. Sí, mira que a mí algo que me parece interesante es que si uno mira estos estudios de sociología, de antropología, precisamente hablando de las generaciones y de estas como momentos históricos tan marcados que han diferenciado a las familias y a lo que es ser adulto. Por ejemplo, si hablamos del periodo preguerra y la gente con su necesidad de formar familia y de la era industrial donde tenían muchas mano de obra y las familias se formaban a partir de esto. Incluso si uno piensa, por ejemplo, en el cambio desde lo que es una familia rural o un adulto rural a un adulto que vive en una ciudad. Siento que en Colombia hay que tomarse estas cosas como con mucha más precaución porque los límites no están tan marcados de forma histórica. Entonces uno ve, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que es tan grande, que tiene microcosmos tan diversos, uno encuentra en distintos sitios, yo recuerdo alguna vez cuando estaba haciendo prácticas o algo así, que uno trabajaba con adolescentes, por ejemplo, de comunidades en vulnerabilidad económica, por ejemplo, o social, y las chicas lo miraban a uno en los 20 terminando la universidad y lo miraban como raro porque usted no tiene hijos, o sea, como, ¿qué te pasa? Cuando para nosotros desde ese entorno era muy distinta esa perspectiva de estoy terminando mi universidad y tengo otras expectativas de vida diferentes, pero sí hay una mezcla intergeneracional bastante llamativa e incluso mucha gente que ha migrado del campo a la ciudad y sigue manteniendo esta dinámica de funcionamiento muy del estilo rural, donde las familias son grandes, donde tener hijos es parte importante del mantenernos comunidad funcional y laboral dentro de la familia, que ahora llegan a la ciudad y tienen que adaptarse muy rápidamente a esos cambios y uno no ve esos cambios tan rápido entre las generaciones. Entonces, si bien como que uno usa estos modelos de los baby boomers, de la generación Z, de la generación X, de los millennials, los centennials, a veces no es tan claro en países como Colombia o en general en Latinoamérica esa diferenciación. Y creo que es parte de las problemáticas que estamos viendo hoy por las que están reclamando los jóvenes justamente en las calles. Exactamente, como por esa dificultad que hay en establecer cuáles son las necesidades que debemos saber satisfacer, cuáles son las prioridades también, ¿no? No todos tenemos las mismas prioridades. Yo creería que de ahí vendría como el primer punto a tener en cuenta. Y pues también es algo que analizamos nosotros desde la clínica y es, no podemos hablar de un adulto o el adulto, el joven, el adulto joven, el adulto intermedio, sino que cada uno de nosotros deberían empezarse a preguntar, bueno, de acuerdo a mi historia, a la historia de mi familia, a mi contexto sociocultural, ¿qué significa para mí ser adulto? ¿Qué tipo de adulto soy? Digamos que eso también es una dificultad propia de la transición entre esta adolescencia, entre estas etapas, y es
muchas veces como conciliar cuál es la visión precisamente del adulto que tiene mi familia a cuál es la visión que tengo yo. Para mí, ¿qué es ser adulto? Y en qué momento se empieza uno a hacer cargo de su proyecto de vida personal. Porque, por ejemplo, pues hay adultos que siguen estando, como decías tú, el caso del Bombril, o que actualmente se conocen como los ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces son adultos que siguen viviendo dentro de su casa y dentro de su entorno familiar y que allí desempeñan otras funciones y cumplen otros roles, pero como tal, pues no esta expectativa, no cumplen con esta expectativa de la sociedad de lo que implica ser un adulto, o lo empiezan a cumplir muy tarde. Digamos, en Sí, términos de edad, lo que decías, ya no somos las abuelas, bueno, en algunos contextos sí se sigue siendo niñas que se empiezan a hacer cargo de sus familias muy temprana edad, como vemos el otro extremo, personas ya mayores en sus treintas que todavía no han empezado a hacerse cargo de su proyecto de vida independiente. claro. Justo pensaba en eso, desde los 90 más o menos se habla de distintos tipos de familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los single income no kids, que es como un hijo, un ingreso sin hijos, o sea, la persona que vive sola y es su familia. La pareja, el dual income no kids, que les conozco como dinks, si no estoy mal, o dinkies, que son los que tienen pareja, viven en pareja, tienen sus dos ingresos, sus dos trabajos, pero no tienen hijos, por ejemplo. Y las familias típicas con ambos padres, con niños, digamos que uno ve tantas variaciones, pero sí, definitivamente eso que hablas del proyecto de vida me parece tan relevante porque siento que es algo que uno no tiene muy conscientemente, ¿no? Como que uno tiene unas expectativas de acuerdo a su entorno social, de acuerdo a su familia, de lo que debería ser, pero en realidad como que uno no se pregunta personalmente cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que yo quiero hacer y de acuerdo a eso, cómo lo consigo y cómo me define eso como un adulto responsable, ¿no? Usando este término que se usa tan coloquialmente de, ¿será que yo soy un adulto responsable o soy un adulto en realidad? Porque digamos que cuando uno habla del desarrollo del sistema nervioso, pues está pensando en la madurez, ¿no? Y la madurez hace referencia a estos procesos del desarrollo que hemos venido hablando en los últimos 2 meses, que vienen desde nuestra infancia, desde antes del nacimiento, y que van cerrando procesos hacia los 20 entrados ya, cuando Tardíos. terminan de mielinizarse ciertas áreas del cerebro, como los lóbulos frontales. Pero uno dice, mielinizó y ahí quedó. Y en realidad no es así, porque cómo le diste insumos a ese cerebro para que se organizara y formara esa madurez, ¿no? Y de eso depende qué tan maduro vas a ser o qué tantas decisiones vas a tomar en ese pensamiento formal o postformal, como lo diría Piaget, de cómo razono, cómo analizo, que siento que es un poco también este rollo que tenemos socialmente de cómo muchos adultos no entienden las situaciones que viven los jóvenes o no son empáticos, por ejemplo, al entender las problemáticas que tienen otras personas. Y eso va muy de la mano con cómo fue nuestro desarrollo, ¿no? O sea que somos adultos porque socialmente ya cumplimos 18 y porque ejercemos ciertos roles, pero no porque realmente hayamos tenido una maduración exitosa, digámoslo así. Entonces, eso me parece súper interesante lo del proyecto de vida. No sé cómo se puede trabajar o cómo lo trabajamos. Claro, porque es que fíjate, o sea, estamos diciendo que nuestro cerebro termina de madurar en los 20 tardíos. Ujú. Hemos hablado y hemos dicho que estas últimas funciones en madurar vienen a ser las que se relacionan con nuestro funcionamiento ejecutivo, que son todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, con planeación, con organización. Si Ujú. hablamos de los 20 tardíos, la mayoría de la gente en sus 20 tardíos o ya tiene familia porque empezó muy temprano, o ya Ujú. terminó su carrera, o si no empezaron a estudiar, sino que se lanzaron de una vez al mercado laboral, entonces ya llevan muchos años laborando y esforzándose.
digamos que ya han empezado a enfilar o a encuadrar su vida como tal sin que el cerebro haya podido experimentar o terminar de desarrollar y de madurar precisamente esas habilidades que nos ayudan a crear un proyecto. Porque básicamente las funciones ejecutivas son las que se encargan de planear, organizar, ejecutar, todo muy bonito hasta el final. Entonces, ¿cómo nos enfrentan socialmente a esa toma de decisiones que llega cuando salimos del colegio y nos dicen, bueno, ¿usted qué va a hacer con su vida? Entonces, se puede dar como varias alternativas. Entonces, por un lado, pues están los chicos cuya familia influye de manera significativa en su elección ocupacional, y entonces pues terminan haciendo lo que les dice la familia que hagan. Generalmente, si estos son los que los obligan a seguir determinado camino, y si esto pues como que no se planea bien y no se organiza bien, pues va a terminar generando la tan famosa crisis de la edad media. Cuando uno llega a los 30 y entra en crisis porque se da cuenta que lo que ha hecho no era lo que quería hacer, de pronto quería hacer otra cosa, etcétera. O también se puede dar el caso de cuando hacemos esta elección ocupacional con base solamente en lo que nos gusta. Entonces decimos, no, nos gustó esta carrera y esto es lo que me gusta, mamá, papá, y esto es lo que yo voy a hacer. Y pues sí les gusta, pero es que tener una vida profesional no depende únicamente de que a mí me guste lo que yo hago, sino que incluye otras cosas. O pues esos casos en los que se llega a conciliar ambas cosas, que sería como lo mejor, sería como la mejor recomendación. ¿Cómo se hace esto? Como siempre, estimulando desde pequeña edad. Digamos que tú no puedes sobreproteger a un niño durante toda su infancia y su adolescencia y apenas reciba su grado de bachiller, soltarlo al mundo y mira a ver qué hace con su vida, porque no le hemos dado herramientas, no le hemos dado formas de afrontamiento. Por eso, de la misma manera en que nosotros desarrollamos, en que nuestro cerebro desarrolla habilidades, lo que tú decías, desde que está en la gestación hasta la adultez, el comportamiento ocupacional también se desarrolla con el tiempo. Uno va aprendiendo a ser independiente en algunas actividades y en algunas ocupaciones desde pequeños. Entonces, por eso es muy importante el momento en el que los niños dejan el pañal, el momento en el que dejan la cama y empiezan a dormir solitos, el momento en el que aprenden a vestirse, porque eso va preparando a la gente a ser independiente y a poder llegar y poder empezar a tomar decisiones en su vida, evitar este tipo de crisis. Esto se relaciona mucho con este comentario que nos hace Alejandro, donde está como esta sensación de que la adultez es un limbo, ¿no? Se suponía, o es como este meme que decía cuando yo quiera, voy a hacer lo que quiera cuando sea adulto. Y uno llega a la adultez y es como, no, la adultez no es hacer lo que tú quieres tampoco. Y es como ese limbo. Se asumen responsabilidades, pero igual no es el final del camino. Yo creo que de pronto tiene que ver un poco, porque pues pregunta Alejo que por qué pasa esto y más en este momento, porque es un poco generacional. Digamos que nuestros padres, la generación de nuestros padres a nuestra edad, ya tenían como todo más encauzado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Primero que todo por los cambios sociales. O sea, eso es muy importante reconocerlo. Y segundo, porque es que en realidad la adultez no es esa concepción de que cuando llegaras a la adultez ya ibas a tener todo resuelto. No, entonces, y tiene un poquito también relación con lo que dice Alejandra. Segundo, que muchas veces el error está en la educación. No es que sea un error como tal, sino son perspectivas, ¿no? Y son expectativas también de la gente. Si a ti te educaron
diciéndote, no, es que tú a los 30 ya tienes que, no sé, haber desarrollado un camino profesional altísimo y tener una serie de logros o tener familia, tener hijos, etcétera. Y llegas a esa edad y no se cumplió como eso que te contaron, ese cuento que te contaron, pues se empieza a generar ese limbo y esa crisis. Entonces, Sí, no es que no seamos adultos, es que no somos esos adultos que nos contaron y es importante que lo empecemos a asumir y que eso está bien, o sea, eso no está mal, porque sí, yo creo eso empieza a que va de problemas la con nuestra salud mano. mental. Sí, yo creo que va de la mano con lo que tú decías y es muchas veces tenemos unos parámetros sobre lo que es ser adulto. Y ese ser adulto es una construcción social, o sea, somos adultos cuando formamos una familia, somos adultos cuando terminamos la universidad o terminamos nuestra etapa educativa, somos adultos cuando tengo suficientes ingresos para X cosa, o sea, para comprarme la casa, el carro, la casa con la verjita blanca, el carro y el perrito, cuando en realidad eso es muy relativo realmente. Y es algo que hemos venido viendo y ya se ha discutido mucho en estos días y es, hay unas expectativas sociales de lo que está bien o de lo que tú deberías tener o de lo que debería ser exitoso, cuando esas expectativas no son realistas y cuando esas expectativas, digamos que me acuerdo de la imagen de la carrera y los hombres a un lado y las mujeres con los niños y las maletas y las cosas en la misma carrera compitiendo, no hay igualdad de condiciones. Y si uno lo traslada a las situaciones socioeconómicas, por ejemplo, no hay igualdad de condiciones. Muchas veces yo recuerdo en el colegio tener compañeros que desde la adolescencia o incluso antes han tenido que trabajar eh, y ser autónomos económicamente, por ejemplo, en ese caso. Entonces ahí entra este punto de yo tengo autonomía económica y eso me lleva de alguna manera también a tener autonomía en toma de decisiones, que muchas veces por eso muchos jóvenes no siguen estudiando y empiezan a formar una familia o a ser independientes desde muy pequeños. En otros casos vemos lo opuesto, entonces vemos chicos que nunca han tenido responsabilidades, nunca han asumido eh, tareas específicas y de repente entonces ya eres adulto, ya se acabó la universidad, ya tus papás no te van a mantener más, entonces ve a ver qué haces. Y en ese caso, claramente, pues no, como tú decías, no hay las habilidades, porque el entorno es el que me prepara y el que me da las habilidades para poderlo hacer. Pero si yo me comparo, y ese es como el mito de las redes sociales, ¿no? Que uno ve personas como de su generación, de su grupo de edad, y se compara. Y al compararse dice, pero esta persona tiene tal cosa o ha logrado tal cosa y yo qué he logrado. Y eso lo lleva a uno a entrar un poco en crisis, como tú decías. A veces yo siento que ni siquiera es tanto a los 30, aunque los 30, estas décadas marcan como unos periodos de revisión, pero muchas veces uno termina la universidad, por ejemplo, y no sabe qué hacer, porque es que no hay opciones laborales, porque si quiero ser emprendedor, el ser emprendedor implica un reto muy grande. Eh, Quiero tener pareja, pero entonces, no sé, las personas que están en mi entorno no cumplen mis expectativas. O a veces soy demasiado exigente y lo que estaba buscando las otras personas en las que estoy interesada de pronto están buscando otras cosas. Entonces, creo que es una crisis que atravesamos muchos y va muy de la mano esta pregunta que nos hacían de por qué pasa esto. Créeme que nos pasa a todos y es esa pregunta de comparar lo que queremos con lo que sucede, pero sin tener en cuenta el camino que hemos llevado, porque muchas veces hay condiciones muy difíciles, socioeconómicas, que lo hacen muy difícil. Salir uno solo adelante, por ejemplo, cuando tengo una familia que me apoya económicamente y tener mi casa a los 25 es perfecto porque mi papá me lo regaló, o sea, ahí no tengo ningún lío y cumplo la expectativa. Pero ve tú trabajando y ganando un salario mínimo, dos salarios mínimos a pagar una vivienda o cumplir con todo lo que implica sobrevivir en este país, pues son cosas que definitivamente no son realistas. Y uno debe ajustar y debe tener unas metas y un plan y un proyecto de vida propio. O sea, yo qué quiero con las condiciones que tengo, qué puedo alcanzar, porque también me pongo a veces unas metas ridículas que me
limitan y lo que hacen es generarme frustración, que esa es una de las cosas de las que ustedes votaron esta semana, y es la salud mental, ¿no? Entonces es cómo nos afecta tanto la salud mental a los adultos, iba a decir adultos jóvenes, a los adultos nos afecta mucho la salud mental, todas estas expectativas. Entonces empezamos a cargar las expectativas de nuestros padres, por ejemplo, Ujú, empezamos a cargar las expectativas de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestras parejas, de nuestros hijos, y a veces ujú. ni siquiera tenemos claras cuáles son nuestras propias expectativas. Entonces, Exacto. créeme que entrar en ansiedad o en crisis es de lo más esperable, teniendo en cuenta estas condiciones. Sí, sí, sí. Ahí también algo muy importante, entonces pues ya vamos como un caminito en que, bueno, primero reconocer eh, qué es ser adulto para mí y qué tipo de adulto soy yo de acuerdo a mi historia de vida. Segundo, empezar a estructurar Ujú, esos proyectos, teniendo en cuenta también el contexto y lo que tú decías, no dejarnos caer en esta espiral de comparación por las redes ujú, sociales o incluso ni siquiera por las redes, en las mismas familias, porque la primita ya hizo ujú. tal cosa, el primo tal otra, listo. Eh, Tercero, es normal, o sea, hablemoslo. Es muy importante que empecemos a visibilizar estas cosas y que empecemos a hablarlas, porque lo que tú dices es completamente cierto. Es normal Ujú, tener rasgos ansiosos, más en ujú, estas temporadas, pues llevamos un año de pandemia, más de un año de pandemia, llevamos ujú. un mes de paro nacional, entonces digamos que nuestro cerebro responde a lo que pasa en el contexto y si el contexto es de inseguridad, pues la reacción emocional es de miedo o si pasan cosas horribles, la reacción emocional es de tristeza. Y si no sabemos manejar bien esos procesos emocionales, pues van a pasar al siguiente nivel, que es cuando se empieza a poner un poquito más difícil, que se convierte en ansiedad, que se convierte en depresión. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es, bueno, de acuerdo a las estadísticas del país, muchos empiezan a presentar ciertas sintomatologías de la infancia, porque es que ser niño en Colombia tampoco es fácil y tampoco es bonito. Entonces, si yo ya venía Ujú. como con un cierto historial, eh, es muy importante y por eso es vital estos procesos del sistema de salud de forma que nuestros niños puedan recibir más apoyo y o sea, nosotros como adultos también necesitamos empezar a cambiar ese manejo de la salud mental dentro del sistema, porque uno puede hacer por uno mismo un montón de cosas y puedes hacer un proceso y etcétera, pero igual si sigues viviendo en un sistema que está enfermo mentalmente, pues nada, a uno se le acaban las herramientas y las estrategias. Entonces sí es Porque muy hay una cosa que tiene que ver con eso que estás diciendo y es, a veces las habilidades que en condiciones estables serían las mejores en un entorno dañado, por ponerle un rótulo, no son las mejores. Entonces, muchas veces en una sociedad donde el vivo vive del bobo, valga la frase, si tú eres empático, si cumples la norma, te enfermas, porque no sí, aguantas la presión que implica el seguir ese funcionamiento que en cualquier sociedad de derecho sería lo ideal, que la norma existe por una razón, que las cosas se ganan con mérito, que todos tenemos acceso a los mismos recursos, que la educación para el rico o para el pobre es la misma. Eso no pasa. Entonces, en esa medida, cuando tú te enfrentas a ese entorno creyendo que esa es una cosa que hay que llamar mucho la atención porque es algo que nos toca mucho a los adultos y es este mito de yo no soy feliz porque no quiero o yo no, o del de tu parte. positivismo enfermizo. Sí, sí, es que hay que poner Sí, de tu parte. exacto, si tú no, sí, es que tú eres pobre porque quieres, por ejemplo. Eh, o Total. sí, o no eres feliz porque no quieres ser feliz, cuando las condiciones no nos ayudan. Y es algo que hemos dicho constantemente, lo hemos dicho a lo largo de muchos lives y de muchos encuentros aquí en el canal de Inis, pero hay que ponerle el peso a cada cosa. Entonces,
como escuchaba justo ayer, está bien no estar bien, está bien no Ujú. estar bien, y es un llamado de atención que hace tu cuerpo y que hace tu mente a decirte, esto está en desequilibrio, hay que hacer algo, hay que buscar que consigamos ese equilibrio. Y muchas veces ese equilibrio, pues tenemos un sistema de salud que no es el mejor. Nosotros somos parte del sistema de salud, pero reconocemos desde la estructura esas falencias y esas dificultades que limitan el acceso, por ejemplo, y en salud Ujú. mental ni se diga. Entonces, lo que tú decías, muchos niños, muchos adolescentes, digamos que la etapa donde más se presentan la sintomatología de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, es hacia la adolescencia y la adultez joven. Ujú. Son personas que pasan de agache y que siguen cargando esta condición de salud mental que es tan importante y que pesa tanto en la adaptación de las personas. Ahí la van arrastrando como quien lleva un grillete porque yo tengo que responder por mi trabajo, porque yo tengo que responder por mi familia, porque yo tengo que ayudar a mis papás, porque tengo que hacer tal cosa, pero nunca me doy el tiempo o el momento de prestar atención a esa situación emocional. Y otra cosa que es más crítica es, si uno mira los programas de prevención y promoción a nivel de salud, la etapa de la adultez joven e intermedia desaparece. Exacto. Entonces, prevención y Existen en la promoción va infancia. en infancia y en adultos Ujú. mayores. Y ya, y los adultos no nos enfermamos, los adultos no, o sea, lo único ahí medio que aparece un poquito es lo de salud reproductiva, pero Sí. poquito. Bueno, ahí Entonces hay otra termina cosa, ¿no? esto siendo muy alarmante. Ujú. Una de las funciones del rol del adulto precisamente vendría a ser que tú tendrías que ser responsable de tu propia salud, ¿no? De tu propio sistema, porque Ujú. pues ya no va a estar mamá que te va a llevar a vacunación y te va a pedir las citas de control con optometría, por ejemplo. Eh, ya no va a estar el sistema como preguntándote, sino que tú te tienes que encargar, pero muchas veces pues no hay información y no hay formación, lo que tú decías, salud reproductiva y eso. Cuando de verdad Ujú. ha habido durante la adolescencia una educación sexual acorde que le explique a los adolescentes y a las adolescentes en qué consiste la salud reproductiva y cómo se cuida uno y qué cosas hay que hacer, ¿no? Pues el tema de la citología o el tema de de toda esta parte reproductiva, etcétera. Pero pues en realidad se supone que como adulto tú debes encargarte de tu propia vida, pero pues no sabemos cómo Ujú. hacerlo porque nos soltaron hacia el mundo. Y cuando se maneja una especie, cuando se han venido manejando en la adolescencia, lo que decías, una sintomatología, muchas veces tampoco se hace mucho énfasis en el adulto porque, por ejemplo, nuestros niños, los que llegan a consulta, llegan porque el colegio se da cuenta, ¿no? Que hay alguna dificultad muchas veces, a veces son las familias, pero en la mayoría de los casos son el colegio, porque hay alguna dificultad en el salón de clase y listo, Ujú. lo remiten. Pero ya cuando estás en la edad adulta no pasa eso. De la universidad rara vez te van a decir algo, en el entorno de trabajo tampoco. Y entonces, estas cosas que veníamos arrastrando desde la adolescencia no se quitan mágicamente en la adultez. Si tú tenías un trastorno de atención de niño, el trastorno de atención lo sigues teniendo de adulto. Si tenías rasgos de ansiedad, se te puede convertir en un trastorno. Si había procesos emocionales ahí, se puede convertir en un afectivo bipolar y nadie se da cuenta y uno pasa como toda su vida adulta diciendo, leí hace poco el caso de Demi Lovato, que ella pues contaba su experiencia con el trastorno afectivo bipolar, que ella decía, no, pues es que yo pensaba que a todo el mundo le pasaba, que por temporadas a mí me daban las 2 de la mañana escribiendo canciones y eso era normal. Es como, no, eso no es normal. Y después pasaba otras temporadas en que no me quería ni bañar y yo pensé que a todo el mundo le pasaba eso y no fue sino hasta que me dijeron que era el trastorno afectivo bipolar, pues fue que yo me di cuenta que algo pasaba conmigo. Pero pues, Ahí hay una cosa
muy, muy llamativa y es, yo he visto casos en la clínica de adultos mayores que llegan a consulta por la memoria, por darte un ejemplo. Entonces llega el señor porque se le olvidan las cosas y empieza uno a mirar esa historia y resulta que toda la vida tuvo unos cambios y unos patrones de comportamiento como los que describías de Demi Lovato, muy llamativos, pero la respuesta de la familia es que pensamos que era así. O sea, esa es su personalidad. Y Ajá, esos cambios, él es así. él es Pero así. no preguntan, o no, la misma persona, como tú dices, no se pregunta es por qué yo tengo estos cambios, que ahí viene la pregunta de la clínica, ¿no? Cuando uno habla de clínica en general, de cualquier tipo de área, habla de sufrimiento. Y hay muchos síntomas que te producen sufrimiento, la ansiedad es uno de ellos, realmente vivir con ansiedad es una cosa poco agradable, vivir con depresión es una cosa poco agradable, pero muchas veces uno se la aguanta, no, no entiendo aún por qué lo hacemos, pero lo hacemos, se la Porque, aguanta mucho tiempo. ¿Por qué qué? porque es lo normal. Pasa lo que pasa, por ejemplo, lo que hablábamos con Cindy sobre abuso. Te lo Uh -huh, aguantas porque se normalizan ciertas conductas o uh ciertas -huh. circunstancias. Entonces, sí, es cierto, y lo explicamos así, no es que es así o como así, eso no le pasa a todo el mundo. Por eso es muy importante que hablemos Sí. de salud mental, porque no, hay cosas Uh que no le -huh. pasan a todo el mundo. No, y así le pasaron a todo el mundo. Tampoco es normal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en este momento todos estamos ansiosos, preocupados, Sí, sí, es sí. la respuesta esperable, pero no es Ujú. normal sentirse así. O sea, no es lo que uno esperaría. Eso es un llamado de alerta. Cuando tu cuerpo te está mostrando esas señales, porque es que ese es el otro rollo, ¿no? Entonces, que ha sido un rollo muy crítico de mi área, que es la psicología, y es esta dualidad que separa la mente del cuerpo como si fueran dos entidades aparte, cuando todo nos atraviesa. Y es, yo porque estoy con gastritis, yo porque estoy con insomnio, yo porque no rindo en mi trabajo, y procrastino. Y es, ¿qué te está pasando? O sea, tu cuerpo y tus señales y tu comportamiento te están llamando la atención y te están diciendo, algo sucede, ponle Ujú. cuidado. Pero como no tenemos esta práctica que viene desde lo que decíamos al comienzo, desde la educación en nuestra infancia, el autocuidado es una cosa que escasamente se limita a las habilidades básicas cotidianas, ¿no? Ujú. A bañarte, a vestirte, a cepillarte los dientes porque no te salgan caries y a comer las 3 veces al día, pero no más. Ujú. Entonces, no hay una educación hacia cómo ese niño puede tener unas habilidades de expresión emocional o de gestión emocional, que fue un tema que tocamos en otro live en algún momento, y llega a ser este adulto que ahora tiene que ser responsable de otras personas, porque creo que ese es como el reto más fuerte que asumimos como adultos, ¿no? Hay unos que decidimos de pronto estar solos y no tener como tantas responsabilidades, por ejemplo, de hijos o cosas así, pero eso también nos implica ser responsables de nosotros mismos, lo que tú decías, nuestro propio proyecto de vida, ser responsables de nosotros como personas. Y creo que el punto crítico de la adultez es soy autónomo y ahora dependo de mí mismo. Ujú. ¿Y cómo hago eso? Y justo por la pregunta que nos hacían es, todo el tiempo nos lo vamos a preguntar. Yo creo que si le preguntáramos a nuestros papás, porque es que nuestros papás son nuestro referente de una persona adulta, ¿no? Ujú. Y cuando uno es chiquito, yo me acuerdo, cuando uno tiene como, no sé, 8 años y ve a los de 18 y dice, uy, ese ya es adulto, qué chévere, ya puede salir, no sé qué. Y cuando uno llega a los 18 uno se siente adulto. Ujú. Y luego llega a los 25 y sigue sin sentirse Otro. adulto. Y llega a los 30, a los 40 y sigue sin sentirse adulto y sin entender qué es eso de ser adulto. O sea, yo ya tengo responsabilidades, yo tengo que pagar recibos, yo tengo que trabajar, yo tengo que mantener una casa. Digo, yo siento que esa adultez va muy de la mano de ser responsables de algo, Ujú. ya sea de alguien, de una mascota o de tu casa o de ti De las mismo, plantas. que sería lo ideal. De las matas, sí. Yo no me puedo ir de viaje porque tengo que conseguir quien le eche agua a las matas, por ejemplo. Ujú. Entonces, ese hecho de ser responsable y de ser
recuerdo la palabra emancipación, ¿no? Que es parte de esa transición entre la adolescencia y el adulto, que ha habido casos muy llamativos de personas o de niños estrellas de Que se Hollywood que se han emancipan. dedicado se han declarado emancipados para poder hacer uso, por ejemplo, de su dinero muy tempranamente, porque su familia, por ejemplo, abusa de ellos y no hace un buen manejo de su dinero. Entonces es cuando me siento yo emancipado, cuando asumo yo esas responsabilidades y entiendo lo que implica asumir esas responsabilidades. Y eso va de la mano, por ejemplo, con la formación de una pareja. Porque muchas veces yo espero que el otro cuide de mí o que el otro se haga responsable de cosas que yo no quiero tener responsabilidad, por ejemplo. Se suma ese rol que cumplía mi mamá o que cumplía mi papá y me cuide porque exactamente no soy capaz de ser responsable. Y en el otro lado, por ejemplo, ahora que hablas de los niños estrella que se emancipan a muy temprana edad, tenemos el caso contrario, que es el caso de Britney Spears, que es una adulta de casi 40 años que no puede comprar absolutamente, no sé, comprar dulces porque su papá es el que controla su vida. Entonces, ahí es donde precisamente vemos cómo esos juegos del contexto y de la sociedad pues empiezan a mirar el enfoque de qué es ser adulto y cómo ser adulto, razón por la cual pues es importante hablarlo. Y lo que decías, no es separar como que la mente por un lado y el cuerpo, porque en realidad empezamos a hablar de salud mental como tal, pero es que no es salud mental, no quiere decir que para mantener mi salud mental tengo que hacer una serie de cosas con mi mente y ya está. No, es salud, es bienestar físico, mental y social. Si me hace falta alguno de esos tres, no soy sano y lo que decías, todo se afecta con todo. Entonces, si tengo dificultades de salud física, me va a afectar la mente. Pero si tengo dificultades emocionales, me va a afectar lo físico. Y si tengo problemas sociales, pues me va a afectar ambas cosas. Entonces, todo es un continuo. Y en realidad, pues para poder hablar de ser un adulto sano, tendríamos que empezar a mirar cada uno de estos componentes, porque no hay como una receta que podamos decir, uy, para ser un adulto con salud mental vamos a hacer esta cosa porque es demasiado grande, el espectro es muy amplio. Uh-huh. Y culturalmente varía mucho, o sea, si uno se va a culturas mal llamadas primitivas, uno ve que hay estos ritos de transición hacia la adultez, ¿no? Entonces, ve en estas comunidades, que no me acuerdo exactamente si son de Nueva Zelanda, donde el niño se lanza casi en bungee jumping de una torre y eso define que es un adulto o los niños que tienen estos cortes en la piel y que cada vez en la medida que van creciendo le van haciendo estos cortes y eso va definiendo, por ejemplo, su transición de la etapa de la niñez a la adultez. O acá en nuestras comunidades indígenas, cuando una niña, por ejemplo, alcanza su madurez sexual y la encierran y la purifican en una cabaña y nadie puede tener contacto con ella hasta que pasa un tiempo determinado y después sale ya como mujer adulta. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas biológicas que antes determinaban ese cambio de ser niño a adulto, como el hecho de que una mujer tuviera su menarquia, su primera menstruación. Y no, o sea, no, es una niña que menstrua, no es una mujer, por ejemplo. Por favor, gracias. Sí. O el niño hombre que, no sé, lo llevaban a los burdeles a acostarse con prostitutas para que se convirtiera en hombre. El hombre. Cuando eso no define que tú seas o no un adulto. Creo que parte de lo que hemos hablado, como de las cosas que más marcan la adultez, es el hacerse responsable, el tener poder de decisión que va muy de la mano con la autonomía económica, por ejemplo, que eso no tiene una edad definida, o sea, no hay un momento definido. Tú puedes cumplir 18 y alcanzas la adultez legal, pero eso no te define como un adulto en lo psicosocial, por ejemplo. Y eso tampoco te da las herramientas como de, tome su cédula, aquí tiene todo lo que necesita para ser adulto. No, eso no va a pasar. Y viene en desarrollo. Entonces es el asunto de cuando nos preguntamos eso, porque me queda sonando mucho lo que preguntaban de, ¿y por qué nos preguntamos tanto eso? Yo creo que sí nos lo preguntamos mucho. Y creo que nuestra generación y nuestras generaciones que ahora son adultas,
tienen esa habilidad de preguntarse mucho sobre sí mismos, como de mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿y nosotros qué? Creo que con nuestros papás no veíamos eso y no sé si ellos hablarían, que sería muy interesante preguntarle a nuestros papás. Algo que yo le pregunté a la mía fue, ¿cuándo te sentiste, Cris, cuándo se te, te giró la cámara. sí, eso estoy viendo. Sí. Entonces, que yo le preguntaba, ¿cuándo te sentiste señora? Por ejemplo, el chiste de somos señoras, ¿no? Cuando empiezan a decirle a uno señora, Ujú, que es súper traumático para nuestra generación, pero para la generación de nuestras mamás no. O sea, era como muy normal, como decir, sí, ya ujú, tuve hijos, ya soy señora, o ya soy casada, ya soy señora. claro. Y muchas veces muchas de nosotras o de las chicas más jóvenes o un poco mayores que nosotras es como de, ¿en qué momento me convertí en una señora? O sea, yo no me siento una señora, Ujú, ¿no? Entonces, todo lo que implica es ser señora. sí. Que uno lo veía cuando era niño como en la señora. Entonces, sería súper interesante saber que las generaciones mayores cómo lo vivieron y si se preguntaban lo mismo, ¿no? O si no tenían el tiempo de preguntarse porque ya tenían una familia, porque ya tenían que responder por muchas cosas, siento que tampoco tenían esa posibilidad de hacerse ese autocuestionamiento de, ¿será que tengo lo que se necesita para ser un adulto? ¿Será que sí soy adulto? O el cuento de, por favor, alguien traiga un adulto responsable porque yo no soy un adulto responsable. Sí. Yo creo que el hecho de que socialmente tengamos más caminos y más oportunidades y más alternativas de proyecto de vida es también lo que genera esa pregunta por la adultez y esa pregunta por la sanidad. Porque digamos que cada camino trae lo que tú decías, sus propios retos, sus propios obstáculos, cada camino viene con ciertos privilegios o con ciertas dificultades. Entonces, eso implica, eh, y también el manejo de los referentes, ¿no? Sí es cierto, nosotros tomamos a nuestros padres como referentes, pero pues hasta cierto punto, porque si yo no estoy siguiendo el mismo camino que siguió mi mamá, por ejemplo, la referencia me funciona hasta cierto punto, pero llega una parte en que ella, por ejemplo, no me va a poder servir de ejemplo porque no se enfrentó al mismo camino que yo estoy siguiendo. Entonces, y eso, y también la falta de referencia, es lo que yo creo que hace que uno como que se quede en ese limbo y que se esté preguntando a cada rato un montón de cosas, más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en comparación con las generaciones más jóvenes, las que vienen detrás, no es solamente el caso de los niños estrella, sino, por ejemplo, hoy caminando por este tema del paro, veíamos que la mayor parte de los manifestantes son chicos, son jóvenes. Ujú. Si ya cumplieron la mayoría de edad legal, no están muy lejos de ahí. Y entonces uno decía Ujú, como, no, yo a esa edad no, y son chicos valientes. ujú. Son chicos como que tienen más claro qué es, pues cuáles son las dificultades por las que está pasando el sistema y ya no simplemente se quejan, sino que buscan luchar y cambiar las cosas, generar un cambio. Eso no pasaba, por ejemplo, en nuestra generación, ¿no? Sí, yo siento con eso algo muy interesante y es el mito de que la edad da sabiduría, ¿no? O sea, como de que uno pensaba que el ser adulto ya como que tenía claro todo y ya sabía qué era lo que quería y ya tenía decisiones. Y uno piensa como en el adulto de la tribu, que era un ejemplo que uno tenía, el adulto sabio de la Sí. tribu. Y si uno piensa en las tribus y en las generaciones de esas épocas, pues el adulto sabio tenía 30 años, porque la edad de vida, el promedio de vida no era Sí. más de 40, 45 años. Ajá. Ahora nuestra vida es mucho más larga y eso implica que los momentos vitales cada vez se han ido Ujú. extendiendo. Otra demarcación clara es la educación, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés en el sistema escolar o el sistema educativo te resta esa adultez o esa responsabilidad. Antes simplemente terminabas el colegio y ya eras adulto, pero ahora Ujú. sigo estudiando, sigo en la universidad, sigo haciendo una maestría, sigo haciendo un doctorado, o sea, muchas cosas que llegan incluso hasta los 40 y uno no ha terminado todavía esa etapa de Ujú. formación. Pero es muy interesante porque estos jóvenes
especialmente los que están ahorita en la calle haciendo este reclamo social, son, cada día las generaciones son más preparadas, tienen más acceso a información, tienen una idea más crítica del funcionamiento social y ese momento justo de esas edades de las que tú hablabas, que uno ve en la calle a los chicos, Ujú. tiene que ver con una combinación entre ya tener un pensamiento formal, o sea, una capacidad de razonamiento, de causalidad, de reversibilidad, pero al mismo tiempo no estar completamente madurado el frontal y por eso ser valientes y no mirar Sí, consecuencias. gracias, Entonces, frontal. sí, entonces están justo en ese momento en que están en esa dinámica entre ya puedo razonar, ya puedo pensar, ya puedo anticipar, pero aún soy valiente e impulsivo. Entonces puedo arriesgarme. Sí, Y aún no está gracias a eso generan las revoluciones, ¿no? sí, exacto, aún no está como ese razonamiento ya más maduro de anticipar consecuencias de los actos y que a veces precisamente por ese anticipar consecuencias es que uno deja de hacer muchas cosas, ¿no? Porque ya como que puede saber qué puede salir mal, cuáles son los problemas, a diferencia pues de cuando uno está más joven, que hay pues más impulsividad, que termina igual siendo buena y siendo útil para muchas cosas. Bueno, igual Para sobrevivir, pero también nos limita mucho en muchas cosas, ¿no? Nos limita en muchos aspectos y nos genera más ansiedad muchas veces. Ese también. vivir tanto en el futuro pensando en lo que puede o no puede pasar, en los múltiples escenarios que a veces los chicos son un poco más libres de esa carga y por eso como que hacen estos cambios más de forma más radical. Por eso las otras generaciones no lo han hecho, finalmente. Sí, sí, digamos que ahora existe un poco como esa queja generacional de por qué ustedes permitieron que pasaran tantas cosas y que Ujú. llegaran al punto en el que estamos. Y es precisamente por eso, porque ya había unos procesos de habituación, unos procesos de culturización también que tienen que ver con la educación y con la crianza que nos dan, que es muy diferente para estos chicos, lo que hablábamos del aguante, ¿no? En muchas circunstancias sociales que están mal, igual uno se las aguanta o se las aguantaba y los chicos no se las aguantan, ¿no? Igual nosotros también como adultos también nos estamos dando cuenta que no tenemos por qué aguantarnos las cosas. Estaba participando también como en un debate en Twitter, en un hashtag, cambiemos la conversación, y hablaban como de todas estas cosas que nos decían. Por ejemplo, tienes que a los 25 haberte graduado y tienes que a los 30 estar casado, tener la casa y la familia y el perro y el carro y tienes que tal cosa, o muchas cosas que nos dicen a las mujeres también sobre tienes que cumplir con determinado rol social, Ujú. donde antes nos aguantábamos muchas cosas, todos, hombres y mujeres, pero ahora ya como que nos estamos dando cuenta, yo creo que por el ejemplo también social, nos damos cuenta nosotros que no, en realidad no tenemos por qué aguantarnos las cosas. Ujú. Sí, ahí me parece interesante es esta respuesta de que esto, obviamente esto no es gratuito y este reclamo social viene de esa educación que han recibido estos jóvenes también, porque uno ve que muchos de los que están promoviendo estas marchas, que están argumentando, son personas con una buena formación y las personas también de los puntos sociales más críticos, ¿no? Entonces, que dicen, yo no tengo oportunidades, yo no tengo que perder. Entonces, o cambio o no paso, o sigo igual y no hay opciones. Entonces, eso los hace ser más críticos, pero siento que también los maestros de estos chicos, los padres de estos chicos han ido creando en ellos un pensamiento más crítico también. Entonces, de pronto no se atrevieron en su momento a ser quienes tomaran la batuta, pero han sido los que han generado esta idea en esta generación mal llamada de cristal, que se ofende por todo, dicen muchos, Sí. y es que no, es que ya no se aguantan eso que era maltrato, y Ujú. estaba tan normalizado que es como, ya no es así.
y son quienes han sido muy críticos al respecto y quienes exigen el cumplimiento de los derechos y de que el derecho y el privilegio no nos nuble la idea ni nos limite nuestra visión, ¿no? Y nos permita ver realmente al otro. Y eso es muy interesante porque es parte de estos fenómenos sociales como la precarización laboral, la Ujú. flexibilización laboral, la globalización que nos ha permitido ver lo que pasa en el mundo y compararnos y decir, pero ¿por qué aquí pasa esto y allá no? Y nuestros chicos que son nativos digitales, que están metidos en las redes y que están compartiendo con Ujú. gente de todo el mundo a través de muchos medios, se dan cuenta y empiezan a tener un pensamiento más crítico al respecto. Sí, claro, no es que ya no se les pueda decir nada, es que si lo que dices es ofensivo, pues no deberías decirlo y no me voy a aguantar que lo digas. Si Ujú, lo que haces, si las acciones que ejecutas a nivel ya sea gubernamental o no gubernamental, oprimen a la gente, así no sea a mí, sino sea a alguien más, pues no deberías hacerle y no está bien. Entonces, ujú. eso hace parte también como de ese cambio social que pues nos alcanza a tocar a nosotros y que nos alcanza a influir también. Igualmente, pues para ir cerrando ya, las personas, por favor, si tienen alguna pregunta, quienes nos están viendo, si tienen alguna inquietud más para poderla responder antes de finalizar, pues igual para hacer como un pequeño resumen de lo que hemos hablado, entonces recordar mucho. Primero, la parte del camino particular, ¿no? De esta parte de definición personal que tiene que ver también con el reconocimiento de nuestros autos, no solamente la autoestima, sino nuestro autoconcepto, todo lo que tiene que ver de partir del uno mismo para poder responder a esta pregunta de cómo ser un adulto, qué significa ser un adulto, tener en cuenta el contexto, no se trata de colocar toda la responsabilidad del ser adulto sobre los hombros de uno, sino tener en cuenta pues en qué contexto me estoy desarrollando. Considerar también que cuando hablamos de salud mental no es solamente lo que pasa en la cabeza, sino que implica todos los procesos físicos, los procesos sociales y pues obviamente pues también los procesos mentales. Lo que habíamos hablado en otros en vivos acerca de la regulación emocional es muy importante, la comunicación y pues en últimas el cambio al sistema, porque pues hay dos opciones, o el sistema cambia o nos vamos y nos insertamos en otro sistema que también es la opción que muchos han tomado, pero pues no todo el mundo tiene esa opción, entonces pues también tener en cuenta eso. Nos Sí, pregunta por aquí, a mí me sí. gustaría agregar eh, relacionada con esas preguntas que están haciendo justamente cómo cambiar el chip o cómo luchar contra las frustraciones y los miedos. Y es el hecho de preguntarse ya es un comienzo. O sea, el hecho de que tú te cuestiones a ti mismo y no asumas como normal y típico lo que tienes metido en la cabeza, eso ya te da la opción a ti de flexibilizar, de ser, de ver o de preocuparte, al menos tomar conciencia de que hay algo que hacer. Y esa es como una primera medida. Entonces me parece súper llamativo lo que decía Alejandro, creo que fue quien hizo esa pregunta de ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué preguntamos todo? Porque nos cuestionamos. Sería como la primera cosa. Y el cuestionarse es el primer paso para pedir ayuda o para buscar herramientas. Nosotros en clínica tenemos un decir y es, nadie puede recibir atención cuando no siente que la necesita. O sea, tú Ujú. puedes tener mil condiciones, mil dificultades o lo que sea, pero si tú sientes que eso es normal y que así funcionas, pues claramente ni vas a necesitar, ni vas a buscar ayuda, ni la vas a recibir. Porque te puede llevar tu mamá, te puede llevar tu pareja, te puede llevar tu jefe, te puede decir, oiga, tiene que ir a cita o si no, no lo recibo acá la otra semana. Pero Ajá. si tú sientes que no tienes esa necesidad, que como estás, estás bien y que así estás funcionando, pues claramente no hay nada que hacer. Ujú. Pero si tú te cuestionas, eh, si te preguntas qué sucede y está bien sentirse así o no está bien o qué me está pasando, eso ya es un comienzo.
Y eso te va a llevar a observarte, eso que decía Diana de los autos, de la autoestima y de cómo me veo a mí mismo y qué concepto tengo de el control que tengo sobre las situaciones y de lo que puedo hacer, va a determinar mucho ese estado emocional. Entonces es reconocer las emociones, tratar de enfocarse en el momento presente, o sea, ¿qué tengo en este momento? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y otro elemento clave es tener nuestras redes. Ujú. Hace no mucho hablábamos del tema de sanar en comunidad, justamente, lo discutíamos nosotras internamente y es como uno sana en compañía de los otros. Y a Ujú. veces esas redes, vuelvo, lo hemos dicho en otros momentos, es a veces la familia es esa red, pero a veces no es la familia. A veces son esas personas que tú has ido encontrando a lo largo de la vida que comparten contigo formas de ver el mundo, por ejemplo. Y a veces esas redes son muy sanadoras porque te permiten compartir cómo te sientes, te permiten hacer catarsis, te permiten generar habilidades. Cuando uno comparte cómo se siente, es como, mira, a mí me ha funcionado esto, pero cuando Ujú. llegamos a un punto crítico, las redes de salud, los sistemas de salud, preocuparnos y tener preocupación por nuestra salud mental no está mal. O sea, si uno mira, yo siempre hago esta comparación, si uno mira el consultorio de la persona que hace brebajes y hace amarres y cosas de esto, uno ve fila, pero en el consultorio del psicólogo no. Entonces es como de, está bien tener pensamiento mágico, está bien tener un pensamiento supersticioso, pero ¿por qué no le puedo creer también entonces a otras herramientas y otras estrategias que han demostrado que funcionan? Ujú. Entonces, consulta, consulta. A veces necesito hablar, a veces no me siento cómoda hablando de esto con mi pareja o con mi familia o con mi entorno. Voy donde un profesional que obviamente también tratemos de buscar un profesional cualificado porque a veces tenemos profesionales que no cumplen con esos estándares, pero tratemos de hablar y de ver qué es lo que nos Ujú. pasa y de ver qué tan, dejemos de normalizar lo que no está bien para normalizar, o sea, volver típico el preguntarnos y el buscar ayuda. Y eso va a ser como clave, además de todas las otras recomendaciones que hemos dado en nuestros otros videos y en nuestros otros neuros para tu vida, donde les contamos cómo mantener o mejorar nuestra salud mental y nuestra salud. Exactamente. Ya para terminar de cerrar, recordar que nuestro cerebro igual se ve afectado, se ve influenciado por las cosas que hacemos. Lo que tú dices es cierto. Hablar y buscar ayuda es importante, poner atención a nuestro autocuidado, poner atención a nuestro trabajo, poner atención a nuestro tiempo libre es vital. Si no hay un equilibrio entre las tres cosas, nuestra salud mental nuestra salud en general se va a ver afectada, se va a ver amenazada. Entonces, tener muy pendiente de eso también. Eso implica también cambiar un poco el chip en el sentido de que a veces durante la vida adulta se hace mucho énfasis en las ocupaciones productivas, en el trabajo y no, porque igual el trabajo también te enferma. Entonces, pues por eso existe la salud y la seguridad en el trabajo y por eso existen los riesgos laborales, porque el trabajo en exceso también es un riesgo. Entonces es Ujú. importante tener en cuenta eso, no olvidar nunca el equilibrio entre las tres áreas de la ocupación, de forma que podamos ayudar a nuestro cerebro a partir de lo que hacemos, porque el hacer pues también nos puede ayudar. Precisamente es por eso que frente al manejo mental, eh, el consejo de, pero no te preocupes, no funciona, o el consejo de pon de tu parte no funciona, pues porque si Oh, fuera... porque no lo había pensado antes. Sí, no, es cierto, es importante no preocuparnos, pero eso no va a llegar mágicamente. Tenemos que hacer algo, tenemos que ejecutar algo para no preocuparnos. A veces el hacer puede ser conversar con el profesional o puede ser hacer literalmente construir algo con las manos, pero no simplemente quedándonos quietos y sin preocuparnos, pues no va a desaparecer, no va a ser mal. O esperar tener la motivación para hacerlo, cuando Ah, la sí. motivación es lo menos seguro que uno tiene. Entonces es de, me levanto y lo hago. A veces, por ejemplo, yo lo digo con mucho con una amiga y es,
algo que me ha funcionado, ahí sí muy tip personal, es no lo pienses, hazlo. O sea, Ujú, párate, empieza, trata de intentarlo, por lo exacto. menos. Así no te salga, te vas a demorar 20 veces para que te salga, Mm, pero lo estás intentando, lo estás haciendo y eso ya es un principio. Entonces, si me quedo a pensar de, es que mañana me van a dar ganas de montar bicicleta o mañana me dan ganas de salir a caminar. No, no, pues no lo no. pienses, levántate y sal y camina y Sí. después me cuentas cómo te sentiste. Porque si me quedo en el pensar o en el que me quedo esperar a que me den ganas, pues probablemente nunca te den ganas. O esperar a que llegue alguien y me dé ese empujoncito que me daban en la adolescencia, que me daban en la infancia. Ujú. No, esa otra persona. Puede que a veces sí esté, pero puede que no. Uno tiene que seguir haciendo sus cosas y seguir siendo responsable de su vida sin necesidad de que llegue el otro y te empuje, porque pues en últimas el hacer genera cambios. Exacto, es como de, voy a esperar a motivarme para andar en bicicleta. No, porque el circuito de recompensa no funciona así. En otros casos hemos hablado del circuito recompensa, entonces no, eso no funciona así. Y lo otro es que cuando tú lo intentas y lo haces, ahí sí se produce una respuesta en el cerebro, ahí sí se generan unas endorfinas y ahí sí por lo menos dices, listo, lo intenté, no me salió perfecto porque es la primera vez que lo hago, pero lo intenté y ahí sí te motivas a hacerlo otra vez porque se genera una respuesta. Y lo otro es pues que el cerebro aprende por la práctica, ¿ya? O sea, cualquier cosa que uno no sepa hacer, pues la tiene que practicar porque si no, no sucede. Las habilidades se desarrollan por estimulación. Si no te enfrentas a la experiencia, no desarrollas habilidades. No hay Sí, y nada más que hacer. ahí tiene que ver mucho con eso en psicología a veces hablamos del locus de control interno y el locus de control Sí, interno, del lugar de control, de yo cómo me manejo y muchas veces como sociedad estamos acostumbrados a que haya un tercero que nos maneje, ¿no? O sea, sí. el jefe, Mm, la pareja, mis papás. ujú. Cuando me tengo que enfrentar al mundo y ser yo quien toma las decisiones y ser yo quien hace las cosas, es muy difícil porque no Claro. sé cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si he tenido un patrón de padres muy dominantes, por ejemplo, muy posesivos, que fue lo que hablamos en el live anterior de la crianza, es salgo al mundo y no sé qué hacer y no sé cómo enfrentarme, pero eso no significa que no lo puedas aprender, ni Exacto. significa que vas a ser adulto un día para otro y ya tienes todo, no, tienes que desarrollar esas habilidades, pregúntate qué necesitas y búscalo. ¿Y cómo lo aprendes? Pues inténtalo e inténtalo e inténtalo porque si has pasado lo que tú dices, si fue un patrón de crianza muy autoritario y pasaste 20 años haciendo solo lo que tus papás te decían, pues va a ser muy difícil aprender a hacer las decisiones que tú vas a tomar, pero pues es la única forma de hacerlo. Sí, o muy Inténtalo. flexible y entonces todo lo que hacía no tenía consecuencias y luego salgo al mundo y resulta que sí tienen consecuencias lo que yo hago y, oh sorpresa, tengo que enfrentarlo y frustrarme. Entonces, hay que aprender, no queda de Hay que otra. practicar y nada, y después, y hay que prepararnos porque de hecho la última parte de la adultez y algo que lo que le vamos a dar continuidad el próximo mes es precisamente esa preparación para la adultez mayor. Los años no pasan solos, los años no llegan con sus cositas y si no hemos terminado de enfrentarnos a esta adultez, la adultez mayor va a ser un poco más complicada y pues en esa época de la vida estamos en una situación de vulnerabilidad un poco más delicada. Entonces, pues es muy importante también empezarnos a prepararnos para eso. Bueno, pues queremos agradecerles a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Ustedes saben que los lives quedan guardados para que ustedes los puedan ver y compartir más adelante. Igual sigan contándonos, sigan preguntándonos y cuéntenos qué les gustaría saber y de qué temas les gustaría que habláramos en próximas oportunidades. Este espacio es así, para que hablemos de cosas muy cotidianas, en términos muy cotidianos, ahí le metemos un poquito de datos y de ciencia, pero el asunto es que nos llegue a todos y sea útil para todos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así es, muchísimas gracias para todos y nos vemos el próximo mes.